Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Michelle Hasbleitis Rosa Ramírez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a hablar de distribuciones de probabilidad discreta y continua junto con mis compañeros Daimar de Sofía Ávila Díaz, Maureen Juliana Beltrán Beltrán y Mateo García Ortega. Esta noche vamos a hablar acerca de la distribución de la probabilidad de la entrar en materia. Vamos a dar una pues, breve introducción acerca de la distribución. Como tal, pues es una herramienta esencial en la que forma o toma decisiones dentro de los campos de la administración, la economía y los campos. Uno, pues, de sus pilares fundamentales es estudio de las distribuciones de la probabilidad, como lo vamos a ver a continuación, pues las cuales obviamente nos permiten modelar lo que es modelar lo que es los fenómenos aleatoriamente y predecir comportamientos a futuro. Entonces, para entrar en materia, vamos a explicar detalladamente unos puntos en el cual pues se dará a conocer un poco más acerca de eso. Entonces, para iniciar, vamos a compartir pantalla para que pues ustedes sepan un poquito lo que vamos a dar a continuación. Bueno, ok. Bueno, en este caso yo voy a explicar el punto 4, que es, según la información otorgada por la Secretaría Digital Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 p.m. y las 7 a.m. se reciben en promedio 6 llamadas, cada hora solicitando apoyo a través de la línea operativa. Bueno, para este caso, vamos a analizar el punto A, que dice qué condiciones se debe cumplir para que esta situación modelada sea por una distribución Poisson. Entonces, bueno, como tal, vamos a tener en cuenta pues el enunciado anterior, que se puede afirmar pues que el número de llamadas se reciben pues dentro de un intervalo fijo. Pues para esto se debe verificar pues las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? Pues el primer punto sería la independencia entre eventos. Como tal, las llamadas pues pueden ocurrir pues de forma individual pues entre sí, es decir, que pues la ocurrencia de esto no debe influir pues en otra. ¿Sí me van a entender? Entonces, cada evento pues que vayan a llamar pues no, o sea, debe de ser independiente entre sí, no debe de perjudicarse. Entonces, ¿cuál es el segundo punto aquí? Sería en este caso, pues la tasa de promedio constante, que pues el promedio de llamadas por unidad se debe mantener por tiempo. Por ejemplo, eh, por 1 hora. Sí me hago entender que este caso, pues lo identificamos pues en el enunciado pues anterior. Entonces, más que todo, debe mantenerse pues de una forma constante para que a lo largo del intervalo pues no haya pues inconveniente y pues sea considerado. Lo que pues implica que de 7 p.m. a 7 a.m. pues la frecuencia pues esperada, más que todo de la llamada por hora, pues varían. O sea, tienden pues un poco a mantenerse. Y el tercer punto, que es no simultaneidad de eventos, que pues va acorde pues al primer punto. No puede ocurrir pues dos llamadas al mismo tiempo. No deben de ser pues ni individuales ni simultáneas. Entonces, en este caso, más que todo serían las 3 condiciones pues mencionadas a decir. Entonces, en este caso también vamos a explicar el punto B, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban 2 llamadas en 1 hora solicitando ayuda? Entonces, en base a lo mencionado, que se puede identificar que se reciben 6 llamadas
a cada hora entre las 7 p.m. y las 7 a.m., podemos decir que, pues debemos de utilizar obviamente la fórmula de Poisson, que en este caso sería P X igual K igual E menos E punto que, porque se debe multiplicar Y K. Así. Entonces, para identificar como tal aquí, donde obviamente esto que tenemos aquí, es la probabilidad pues de que ocurra el evento. Entonces, en este caso, Y, perdón, en este caso, Y que tenemos aquí va a ser el producto, ¿cuál es el producto? Obviamente, las 6 llamadas igual 6 de Y, 6. Y como tal, K va a ser obviamente las 2 llamadas que nos están solicitando pues en el enunciado. Entonces, ahora pues más que todo, ¿cómo calculamos que es lo que debemos de identificar acá? Lo identificamos en la calculadora, nuestra calculadora, que nos da por un valor de 2.8. 2.8, ¿cierto? Entonces, ya teniendo pues esta fórmula, vamos a desglosar como tal nuestro ejemplo o nuestra actividad, ¿cierto? En este caso. Entonces, aquí sería P, porque ya sabemos cuál es nuestro modelo de Poisson o nuestra fórmula de Poisson, sería P, X, vamos a copiar pues lo mismo. X, entonces sería, pues, pues, en este caso, sería 2.8, ¿cierto? Pero como es como tal las seis llamadas a mencionar, entonces sería 6 a la 2 a la 2 por E menos 6. Menos 6, porque hay que tener en cuenta que tenemos que pues utilizar estos dos, o sea, tenemos que utilizar la fórmula como es. Entonces, igual o dividiendo, perdón, a 2. En este caso, K, sabemos que es 2, ¿cierto? Entonces, sería igual, 6 elevado a la 2, sabemos que 6 por 6, obviamente es 36.
obviamente es 36, entonces 30, 36 ahora, e elevado a la 6 menos, nos va a dar un valor de punto cero 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 dos dos cuatro 87. Aquí, vamos a acomodar. Entonces, dividido obviamente entre 2, ¿cierto? Entonces, 36 por 0.002487 da un igual de 0.089 89, perdón, 89, 20, 23, 32. Solamente vamos a multiplicar el 36 por lo demás. Y seguimos dividiendo pues entre 2. Entonces, ahora sí, estos dos resultados, esto que está aquí, lo dividimos y nos va a dar pues un valor de 0.446. ¿Qué quiere decir eso? Que pues teniendo en cuenta el evento o este resultado, pues más que todo es un 46% aproximadamente entre dos llamadas, debido a 4 por horas, pues aproximadamente. Pues lo que significa que es una baja probabilidad de que por hora ocurran llamadas o se reciban llamadas, lo que es que deben de desviarse, debemos de identificar, ¿verdad? Las desviaciones, los recursos y entre otros, pero nuestro porcentaje sería un 46%, que es pues una baja probabilidad pues de que, de que esto ocurra. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Entonces, siguen con mi compañera que les va a seguir explicando pues los demás puntos. Dejar de compartir. Entonces, pues muchas gracias por la colaboración y por estar presente. Muy buenas noches, docentes y compañeros. Mi nombre es Maureen Juliana Beltrán Beltrán, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. En el video de hoy voy a dar respuesta o continuidad al desarrollo del punto 4 del inciso E y el desarrollo del punto 5 del inciso A. Para eso entendemos que, según el desarrollo del punto 4, según información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana se recibe un promedio de 6 llamadas por hora solicitando apoyo a través de la línea PURB. En este caso debemos determinar y asimismo interpretar la desviación estándar en esta situación. Para dar respuesta o encontrar la desviación estándar, debemos entender que vamos a manejar algún tipo de distribución de Poisson, e- el cual estipula, que debemos manejar la media y la varianza. En este caso, como lo menciona el problema, recibimos un promedio de 6 llamadas, es decir, que vamos a encontrar la desviación estándar promedio, por medio de este resultado que nos dan. Entonces, en este caso, colocamos
en raíz cuadrada nuestro número 6, en la cual obtenemos un resultado de 2,449, el cual se aproxima y se redondea al resultado de 2,45. Esto nos permite determinar que por hora estamos recibiendo 245 llamadas en el lapso de las 6 llamadas por hora. Listo. Ahora, entendemos que desarrollo del punto 5, inciso A. Las pruebas Saber Pro se componen en 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento crítico, matemáticas, competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés. Además de las anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos, asociados a que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre, en el año 2023, encontramos que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 en una desviación estándar de 23,4 puntos. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Entonces, entendemos que para dar respuesta a este problema debemos primero encontrar el valor de z. ¿Por qué? Porque el valor de z nos va a indicar cuál es el tipo de la variable estándar. Para esto debemos mirar que tenemos una distribución normal, que tenemos una media de 223 puntos y una desviación estándar de 23,4 puntos. Y lo que queremos encontrar son la probabilidad de que un estudiante pueda sacar un promedio, un porcentaje máximo de 205 en la prueba. Para esto entendemos que z es igual a 205 menos 223 sobre 23,4. Al realizar la resta de estos dos números, entendemos que nos da un resultado de 180. Para que este resultado nos dé un número más entero, lo que debemos hacer es multiplicar el numerador y el denominador para quitar la respectiva coma en el 23,4. Ahora sí, a la hora de que nosotros podemos despejar esta coma, podemos entender que a la hora de realizar la división tenemos un resultado de 0,7692, lo cual lo redondeamos a 0,77. Una vez completamos esto, tenemos que empezar con el tema de buscar ya básicamente la probabilidad del resultado esperado. Para esto entendemos que P es igual a X mayor o igual que 205. Nuevamente utilizamos una distribución estándar y entendemos que el dato corresponde al 76,92. Realizamos las respectivas sumas de los respectivos resultados, en donde al final obtenemos un resultado de 22,9, el cual este resultado es redondeado para que sea un poco más cercano a lo que esperamos. Entonces, la probabilidad de que el estudiante saque un puntaje superior o igual a 205 corresponde al 22,9, entendiendo que tenemos una medida de 223 y contamos con una desviación estándar de 23,4, el cual nos indica que tenemos un puntaje de 205 como base y está 18 puntos por debajo de la media, o sea que este corresponde al 0,77, que pertenece a las desviaciones estándar por debajo. Una vez nosotros calculamos el valor de z,
entendemos que la probabilidad que nosotros tenemos para poder sacar un puntaje de 205 mayor o quizás menor corresponde al 22.9.1, ya que cada de 100 estudiantes podrían sacarse 22 estudiantes podrían sacar un resultado de 105 o menos. Básicamente así es el desarrollo de nuestros puntos. Utilizamos las fórmulas previamente dadas en clase y obtenemos los presentes resultados. Buenas tardes, mi nombre es Mateo García Ortega, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y continuaré explicando el punto número 5, el numeral B y C. Entonces, en el numeral B utilizamos la fórmula de estandarización, que sería z igual a x menos mu sobre la desviación estándar. En este caso sería la x sería el puntaje y mu sería la media o el promedio dividido la desviación estándar. Y para este valor utilizamos la variable z. Luego, para utilizar la función de distribución acumulada estándar, estandarizamos el valor y convertimos este valor a probabilidad con la normal estándar. Entonces, si se selecciona un estudiante al azar, la probabilidad de que su puntaje sea al menos 240 es aproximadamente el 27,4%. Esto quiere decir que casi una cuarta parte de los estudiantes obtienen una puntuación de al menos 240 puntos. Esto para el numeral B. Y para el numeral C utilizamos la fórmula para probabilidades entre dos valores, que en este caso serían una puntuación superior a 200 e inferior a 230, como nos indica el enunciado. Luego calculamos los z-scores con la fórmula de estandarización, que sería la puntuación deseada. En este caso sería 200 para un caso y 230 para el otro caso, menos la media, que sería 223 o el promedio, y eso dividido la desviación estándar, que en este caso es 23,4. Luego de esto se obtiene la distribución normal estándar para ambos casos, y finalmente se resta la diferencia entre estas probabilidades. Y así, en este número que obtenemos como resultado, que en este caso es 0,454, lo multiplicamos por 100 y este es nuestro porcentaje. Entonces podemos interpretar que aproximadamente el 45,4% de los estudiantes obtuvieron una puntuación mayor a 200 pero menor a 230. O sea que casi la mitad de los estudiantes están entre ese rango. El punto el cual les voy a relatar hoy es el punto número 5, el inciso D. El punto número 5 habla: las pruebas Saber Pro se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 23, con una desviación estándar de 23,4 puntos. O sea, su promedio son 223 puntos y la desviación estándar es 23,4 puntos. Es importante identificarla. Ya vamos a ver por qué. Si se selecciona un estudiante al azar, el inciso B dice cuál es el puntaje que un estudiante debe sacar para ser considerado como desempeño muy alto. Entonces, ustedes en este momento están viendo esta pantalla y es el tablero. La fórmula dice que X es P igual al
promedio de la media por Z del promedio por la desviación, más por la desviación estándar. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Ustedes aquí observan que hay percentiles. Porque lo dividimos por percentiles, como son puntajes, más fácil encontrar cuál es el 10% más alto, el 20% alto, el 40% medio, el 20% bajo y el 10% muy bajo. Entonces vamos a desarrollar cuál es el puntaje más alto. En este caso sería el 10% muy alto. Entonces vamos a desarrollar la fórmula de la siguiente manera. Sabemos que el percentil 90, aquí en el número Z, que es de la normal estándar, dice que es 0,90 y se pondera o se aproxima a 1,2816. Entonces vamos a desarrollar el desempeño alto. Entonces el percentil 90 es X, empezamos a reemplazar valores. X90, segundo, X90 es igual a 223, que es el promedio, más el número Z, que es de 1,2816, por, esto es un por, no es una X, aclarar, por la desviación estándar, que es 23,4 puntos. Los valores de 223 y 23,4 ya nos lo da el enunciado del punto 5. Entonces, vamos a sacar el resultado, que se calcula de 223 más 1,8 por 23,4, da un resultado de 252. Deme un segundo. 252,99. ¿Qué quiere decir? Cuando sacamos esto, quiere decir que el estudiante debe sacar 252,99 o más para poder considerarse desempeño muy alto. También vamos a calcular el desempeño bajo, pues porque este punto es un poco más fácil. Entonces, el puntaje de desempeño bajo, queremos decir que es el desempeño bajo, corresponde a los percentiles 30 y 10. O sea, estos dos percentiles entre 10 y 30, que es desempeño bajo. Entonces, vamos a ver el límite bajo del percentil 30 es el siguiente. Entonces, X30 es igual a 223 más, ponemos entre paréntesis porque es un negativo, 0,55244 por, vamos a decir, por 23,4, que es la desviación estándar. Lo que nos da un número aproximado de 210 210,73. Ahora vamos a sacar el percentil 10.
que es igual y la misma operación, 223. Eso son paréntesis. Cerramos aquí el 0, porque también es un negativo, es 1,2816. Ustedes pueden notar que este es el límite muy bajo y es un negativo. Y cuando miramos el límite más alto es lo mismo, pero el uno es negativo y el otro es positivo, porque como los percentiles se dividen así, 10% muy alto, 10% muy bajo, por esa razón es el mismo número. Y la misma operación multiplicamos por la desviación, que acá no se ve el 3, 23,4, lo que nos da un aproximado de 193,01. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante, si saca el puntaje de 210,73 o 193,01, su desempeño es bajo. Su desempeño es bajo. Pero si el estudiante saca de 252,99 hacia arriba, su desempeño es alto, muy alto, porque también está el desempeño alto, que sería el 20% alto, entonces sería entre 70 y 90 el percentil, entre estos dos. Entonces, volvemos a hacer la misma operación, no la voy a hacer en este momento, sino que voy a sacar el resultado, porque sería 0,5244 prácticamente, daría como resultado que el estudiante esté en 235,27. Quedaría como resultado que si el estudiante saca desde 235,27 hasta 250,0 aproximadamente, su puntaje sería alto, porque este límite es ya muy alto y ya es entre estas dos variables prácticamente. Perdón, entre estos dos rangos o intervalos es que se saca el puntaje alto. Aquí sería medio alto o medio y aquí sería medio, o sea, ya tirando abajo. Conclusión. Las descripciones de probabilidad, tanto discreta como continua, nos ayudan a ver fenómenos cotidianos. Ver, por ejemplo, qué puntaje se considera alto en los estudiantes, qué puntaje se considera medio o bajo. También, qué promedio de llamadas recibe el caso de Maureen y de Aymar en una línea púrpura, cuántas llamadas reciben en una hora. Entonces, estos datos estadísticos nos ayudan a predecir cuánto será las próximas datos de la variable, ver cómo se comporta la variable estadística. Entonces, esto nos sirve para nosotros predecir en, en mínima medida cómo podemos nosotros hallar esos datos históricos. Hasta aquí el video.